Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Estamos acá en un nuevo encuentro y la idea que tenemos hoy es comenzar con la presidencia de Nicolás Avellaneda. Nosotros estamos viendo lo que se denominan las presidencias históricas. Vimos la de Bartolomé Mitre, 1862-1868, analizamos la de Domingo Faustino Sarmiento, entre 1868 y 1874, y hoy nos quedaría ver, o comenzar a ver, porque es un periodo bastante interesante, ¿no?, que vamos a tener que analizar con el tema de las organizaciones obreras, con el tema de lo que es la campaña del desierto y el tema de la inmigración, lo que sería la presidencia del tucumano Nicolás Avellaneda. El presidente más joven que tuvo la República Argentina, ya que llegó con 32 años de edad a lo que fue la primera magistratura de la nación. Pero en principio, ¿quién fue Nicolás Avellaneda? Como para poder situarnos un poco. Bien, este hombre que nació en Tucumán fue hijo de Marco Avellaneda, un marcado antirrocista que inclusive fue ejecutado o hecho perseguir por el mismo Rosas, y desde joven quiso abrazar lo que era la carrera de abogacía, lo que lo llevó a trasladarse a Córdoba, donde no pudo terminar sus estudios. De esta manera va a desembarcar en Buenos Aires, ¿no? Acá podemos decir que va a comenzar su carrera, que lo va a llevar a lo que es la presidencia de la Nación para el periodo 1874-1880. ¿Qué labores desarrolló en Buenos Aires? Bueno, primeramente se desempeñó como periodista, siempre dentro del Partido Liberal, o Partido Autonomista, nacional, como lo vamos a conocer nosotros a partir de 1880. También nos va a quedar grandes interrogantes y vamos a analizar si era realmente un partido político, ¿no? Y entre otras cosas, terminó su carrera de abogacía en la Universidad de Buenos Aires, y he aquí que luego de estar recibido es en Buenos Aires donde va a conocer a Domingo Faustino Sarmiento, que va a ser uno de los impulsores, por así decirlo, de su candidatura como presidente de la Nación. Con 29 años ocupó algunos cargos políticos, por ejemplo, fue diputado de la legislatura porteña, y durante el gobierno de Alsina fue ministro de gobierno de la provincia. Ya con Sarmiento como presidente de la Nación, Avellaneda ocupó un cargo en uno de los ministerios, ¿no? Fue ministro de Justicia e Instrucción Pública de la Nación. Estos serían un poco los corolarios anteriores a la llegada de Nicolás Avellaneda a la presidencia de la Nación. Pero bien, ¿qué es lo que sucede una vez que finaliza la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento? Obviamente que se abre a una gran serie o una serie de candidatos a ocupar la presidencia de la Nación. Y el liberalismo porteño va a proponer dos candidatos. El siempre presente Bartolomé Mitre, con sus apetencias de volver a la presidencia de la Nación, y el otro candidato es Adolfo Alsina. Estos serían los candidatos que tiene el liberalismo en Buenos Aires. Pero ¿qué pasa? Las provincias era como que no apoyaban estas candidaturas en cierta manera y pretenden instaurar un presidente que sea del interior. He aquí que entonces juega la figura de Sarmiento como para poder patrocinar, por así llamarlo, a un candidato que va a ser Nicolás Avellaneda. Nicolás Avellaneda va a ser elegido para el periodo 1874-1880 como presidente de la Nación, y lo va a acompañar en lo que es la vicepresidencia Mariano Acosta. Esta es la fórmula presidencial que nosotros tenemos. Pero se va a suscitar un hecho que tiene que ver con un reclamo que presenta el expresidente Bartolomé Mitre sobre que la elección de Avellaneda no había sido limpia, lo que llevó a una revolución que se conoce como la Revolución del 24 de septiembre de 1874, donde Mitre se va a levantar en armas contra el gobierno nacional. Una revolución que va a ser sofocada por el mismo Julio Argentino Roca, quien va a vencer a Mitre, y Mitre va a ser encarcelado. Posteriormente, y porque Avellaneda quería tener una presidencia sin conflictos, vamos a ver por qué,
hay problemas dentro de su presidencia, ¿no? Mitre va a ser indultado, o sea que va a quedar en libertad por una orden del presidente Avellaneda, ¿no? ¿En qué situación se encontraba Argentina al asumir Nicolás Avellaneda? Bien, entre 1873 y 1875 se va a dar una grave crisis que va a ser económica y de manera global. Principalmente esta crisis estalla en lo que serían las bolsas de Alemania y Austria, ¿no? Es una crisis de tipo financiera y que afecta a la bolsa de Viena. Obviamente que también esto en América afecta a Estados Unidos y tampoco nos deja de lado nosotros a Argentina. ¿De qué manera afecta a Argentina en esto? Afecta de varias maneras. Primero, en lo que tiene que ver la caída de la exportación de cereales que comenzaba a realizar nuestro país, ¿no? Ya en otro momento nos vamos un poco a dedicar también a ver esta parte, lo que tiene que ver la exportación de cereales. Y por otro lado, a la carencia de oro. O sea, el respaldo era el patrón oro para estos momentos y los préstamos que no llegarían para Argentina, principalmente, más allá de la deuda, parece una constante dentro de los gobiernos, ¿no? Lo que tiene que ver la realización de la obra pública. Esto es uno de los principales aspectos en el cual nos va a perjudicar. Sobre esta situación económica que vive el gobierno de Nicolás Avellaneda, va a haber dos posturas o dos críticas de por qué se da de esta manera en Argentina. Bien, una va a ser llevada adelante, una de estas críticas, por Vicente Fidel López, el cual dice que esta crisis se viene originando desde el año 1810 por la política liberecambista que implementa Inglaterra en nuestro país, ¿no? ¿Por qué sostenía esta idea? Porque él decía que esta política que implementaba Inglaterra en nuestro país desfavorecía a lo que es el desarrollo de la industria nacional. Y por otro lado, criticaba a los presidentes que habían, o que estuvimos viendo durante este periodo, por no incitar al crecimiento de una industria nacional. Él hablaba de una tímida industria nacional. Nosotros no podemos hablar de industrias en este periodo, sino que vamos a ver después más, cuando adentremos también durante esta presidencia, a pequeños talleres mecanizados que existían en Buenos Aires y en sus alrededores. Y tenemos otra postura un poco más proteccionista que llevaban adelante Pellegrini, Dardo Rocha y Miguel Cané, que dentro de este problema le daban su apoyo a lo que eran los productores de lana y artesanos locales. Nosotros vamos a ver dentro de esta primer parte la importancia también que tuvo con el levantamiento como salida económica de este país, la instauración de una nueva industria que fue la del frigorífico, ¿no? Que debemos recordar que estos frigoríficos, sus primeras exportaciones la hicieron con carne de ovinos. Y bueno, y la lana también, si bien nuestra lana era en un segundo orden a nivel mundial, comercialmente ocupaba un lugar importante para este momento, podemos decirlo, dentro de nuestra economía. Bien, ¿cuáles fueron los efectos que produce esta crisis en nuestro país? Bien, uno de los primeros efectos tiene que ver con los salarios. Los salarios comenzaron a pagarse en vales. Esto lo vamos a ver no solamente durante esta presidencia, sino que durante la historia argentina también lo vamos a ver en otros momentos. En cuanto a la que nos incumbe a nosotros, también lo vamos a volver a ver en los hechos de la Patagonia, en los graves hechos de la Patagonia, el pago con vales, o en Villa Guillermina, en la provincia de Santa Fe, en los Quebrachales, entre los periodos, o entre el periodo de la segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen, ¿no? El otro lado es la reducción del presupuesto, obviamente, que dejaba al país sin obras que tenía en mente el presidente Avellaneda realizar. Y se va a dar un hecho que tuvo que ver con la reducción de sueldos.
El primero en reducir su sueldo fue el presidente de la Nación. Avellaneda reduce su sueldo y seguidamente también lo hace el Congreso Nacional. También tenemos que estar, tenemos que estar pensando que los sueldos para el resto de los trabajadores no eran buenos, ¿no? Nosotros vamos a ver también en este gobierno, dentro de las cosas que vamos a tratar, el movimiento obrero organizado y los motivos por los cuales se llevan adelante muchas huelgas en el periodo, ¿no? ¿Dónde comienza el periodo de repunte, por decirlo así, y un poco a estabilizarse la economía argentina? Obviamente con la explotación de tipo cerealera. Una muy buena cosecha para esta temporada, con su consecuente exportación a Europa y la importación de maquinarias que hicieron crecer el tema del agro, van a dar resultados más que positivos para la balanza comercial argentina, ¿no? Y otro rasgo importante que tenemos que destacar acá, dentro de lo que es lo económico, tiene que ver con la industria del frigorífico. Como antecedente uno puede hablar de lo que eran los antiguos saladeros. Durante la etapa de Rosas, nosotros vimos que la economía giraba en parte de la economía rosista en lo que era la industria del saladero. Bueno, acá hay una cuestión para separar antes de empezar un poquito a explicar el tema, que tiene que ver cuál fue el primer saladero en Argentina. Porque si uno comienza a analizar, vemos que para el año 1882 se instala en lo que es hoy la ciudad bonaerense de San Nicolás, el frigorífico de Eugenio Terrazón. Pero ¿cuál es la historia? Que esto era un antiguo saladero reconvertido a frigorífico. Por eso, si uno indaga en los temas que tiene que ver con los frigoríficos en nuestro país, veremos que, según estos datos, el primer frigorífico que se establece en la República Argentina es The River Plate Fresh Meat Company en el año 1883 en nuestra ciudad, la localidad de Campana, que después vamos a hacer referencia un poquitito a eso, ¿no? Como antecedente a lo que tiene que ver la industria frigorífica, para el año 1876, en presidencia de Nicolás Avellaneda, llega al puerto de Buenos Aires, o a lo que se podía llamar puerto de Buenos Aires para esa época, porque más precisamente Francisco Madero va a ser quien desarrolle el puerto de Buenos Aires como vicepresidente en la presidencia de Julio Argentino Roca. Les decía, llega el barco francés Le Frigorifique, que tenía una característica especial para ese momento, que era la de llevar la carne a 0 grados centígrados. Pero lo que se buscaba, y principalmente dentro de la tecnología, no nos olvidemos que nosotros en este periodo vamos a contar con nuevas tecnologías, ¿no? Se habla de lo que es la segunda revolución industrial, donde la aparición del combustible, la electricidad y otros adelantos importantes van a mejorar la tecnología del momento, ¿no? En este caso nos referimos a lo que es la electricidad. Pero lo que buscaban era que la carne se pudiera conservar en un margen de 10-15 días para que llegara en óptimas condiciones a Europa. Lógicamente que los ingleses eso después con sus buques frigoríficos lo van a lograr, y en algunos textos hasta podemos leer que muchos sostenían que la carne llegaba mucho más fresca a lo que eran las carnicerías de Londres que lo que la podíamos consumir en nuestro país. Y esto se debía, y el claro ejemplo está cuando uno ve o llega a la estación de Retiro, que ve que las líneas férreas no solo mueren en la estación, sino que continúan hacia el puerto de Buenos Aires. Obviamente que esto no era solamente para el cereal, esto tenía que ver con las nuevas tecnologías, con embarcar el ganado en pie y ser faenado en alta mar, lo que le daba la posibilidad a que la carne llegara en más que óptimas condiciones al mercado inglés. Nosotros tenemos que pensar que todo lo que tiene que ver este circuito de los frigoríficos estuvo pensado para la exportación a Europa, preferentemente a Inglaterra, ¿no? Esto después también lo vamos a volver a ver en el siglo XX, o cuando entremos en el siglo XX, cómo se produce movimientos de capitales
en la compra de distintos frigoríficos. Pero por ahora vamos a abocarnos a lo que tiene que ver este periodo. Volviendo con el tema de mantener la temperatura, para el año 1877 llega desde Marsella, Francia, otro buque, a solo un año de lo que había ocurrido, que se llamaba Le Paraguay, ¿no? Las características técnicas que tenía este buque principalmente, ¿cuáles eran? Que podía enfriar la carne entre 20 y 30 grados bajo cero. El primer embarque que se realiza sobre este buque tuvo que ver con carne ovina. Esto para que vean un poco los antecedentes de lo que tiene que ver el frigorífico, ¿no? También había una preocupación local, sobre todo de los importantes productores ganaderos que tenía nuestro país, de llegar a nuevas tecnologías para poder conservar la carne y hacer mucho más rentable su exportación. Para el año 1870, lo que es la Sociedad Rural de la provincia de Buenos Aires saca una nota, por así decirlo, que premiaría con una suculenta suma de dinero a aquel que podría tener una técnica para mayor conservación de lo que es la carne, ¿no? Bueno, más precisamente después va a haber unos técnicos uruguayos, no viene el nombre en este momento, ¿no? Que van a trabajar en Europa y van a ser ellos una parte muy importante de este eslabón para lograr una mejor técnica de enfriado y para la optimización de las carnes que se exportaban a lo que tiene que ver el mercado europeo, ¿no? Volviendo a lo que tiene que ver los temas de los frigoríficos, bueno, ¿cuáles son los frigoríficos entonces que se van a establecer en lo que es nuestro territorio? Bueno, yo ya les había mencionado, en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, en el año 1882, el frigorífico de Eugenio Terrazón. Para el año 1883 se establece el The River Plate Fresh Meat Company en Campana, lógicamente provincia de Buenos Aires. Para el año 1886, el James Nelson & Son, en lo que tiene que ver Zárate, provincia de Buenos Aires, más precisamente en lo que sería hoy en la localidad de Las Palmas, ¿no? Y también comienzan a llegar capitales o frigoríficos de origen americano. Yo les voy a nombrar solamente para tener una idea en este momento, porque ya los vamos a ver en el siglo XX. Por ejemplo, para 1907, lo que tiene que ver el frigorífico Swift, que compra en la localidad de Berisso otro frigorífico que era de orígenes británicos, que era The Playcool Storage, así se pronunciaría, ¿no? ¿Y por qué desembarcan en nuestro país estos frigoríficos? Como también lo fueron el Swift, el Armour y el Morris, que conjuntamente, creo que para el año, no sé si fue 1908, compran el frigorífico La Negrita, que se encontraba en la localidad de Avellaneda. Bueno, estos se vieron alentados a venir a nuestro país, más que nada por las leyes antitrust que existían en Estados Unidos, que hacían que una empresa no pudiera acaparar varios frigoríficos. En Argentina es como que le abrió las puertas a estos para que llegaran estos frigoríficos al lugar, ¿no? Convengamos que para lo que tiene que ver el frigorífico en Campana, que hablamos del año 1883, que era de capitales netamente británicos, el mismo era propiedad del señor George Drabble. En Campana todavía nos quedan algunos restos de lo que fue el frigorífico. El frigorífico ocuparía sobre lo que tiene que ver la porción del río Paraná de Las Palmas, para que ustedes tengan una idea, los que son de Campana y los que no también, si conocen el lugar, lo que antiguamente fue la empresa metalúrgica Cometarsa, hoy propiedad de Tenaris Siderca, y se dedicaba solamente a lo que era la exportación de carnes congeladas. Tenía, sí, un pequeño lugar para venta de carnes
a lo que era el público, que aún subsiste, vuelvo a decirle, para los que conocen en la zona, frente a lo que sería la Clínica Delta de Campana, se encuentra un antiguo galpón, una antigua construcción, que era de lugar para venta de no solamente de carne, sino también de gallinas y cerdos para la población que había en el lugar. Tenemos que tener en cuenta que esta fue la primera gran industria, por así llamarlo, que tuvo Campana, que al cierre de este frigorífico, que muchos hablan de una quema intencional por parte de los propietarios para cobrar el seguro y trasladarlo a otro lugar, creó una crisis económica muy importante dentro de nuestra ciudad, ¿no? Que tuvo que pasar varios años para poderla sanear posteriormente con la instalación de los talleres del ferrocarril, ¿no? Para sintetizar un poco de esta manera. Aún nos quedan, de todo lo que tiene que ver de lo que es el tema del frigorífico, algunas construcciones, ¿no? Son las que estarían sobre la calle Luis Costa, que es conocida en Campana tradicionalmente como los chalés o las casas inglesas, y donde hoy funciona lo que es el consejo escolar, ¿no? Que también funciona en el lugar un jardín de infantes. Esa era la casa del gerente del frigorífico, ¿no? También el frigorífico en Campana fue escenario de protestas y de represión por parte de prefectura a los pedidos de los trabajadores del lugar. Yo por eso lo que quería destacarle de esta primera parte era, bien, quién fue Avellaneda, cómo ha llegado Avellaneda al poder, ¿no? En luchas internas con liberales porteños. Vimos el caso de Mitre, el principal protagonista en cuanto a querer tomar la presidencia de la nación. En qué situación se encontraba nuestro país al asumir Avellaneda la presidencia. Hablamos de esta crisis de 1873-1875, una crisis de Europa que se da en la Bolsa de Viena. Principalmente es una crisis de Alemania y Austria que afecta a Estados Unidos y por ende por las exportaciones nos afecta a nosotros y por la medida que era el patrón oro en esos momentos, no se desembolsan fondos en Argentina, impide lo que es la obra pública. ¿Y cómo se fue saliendo? Obviamente que la buena cosecha, la exportación de lo que tiene que ver trigo y el establecimiento de los frigoríficos en nuestro país ayudaron a paliar esta situación. Y vimos un poco en referencia a lo que fue el frigorífico de Campana, que les vuelvo a decir, considerado el frigorífico más antiguo que tiene la República Argentina. Bien, en otro de los encuentros que vamos a realizar seguramente en esta semana, vamos a ir abordando otros temas que creo que son muy interesantes dentro de lo que es la presidencia de Avellaneda, ¿no? Vamos a hablar de las llamadas campañas al desierto. Algunos me dicen, no, desierto no. Tenía pobladores y tenía sus pobladores autóctonos, ¿no? Vamos a ver algún tipo de hipótesis por qué se realizaron estas campañas. También tenemos que ver el tema de Chile, ¿no? Y otros temas que creo que son muy importantes, que tienen que ver con la llegada de esa gran inmigración al país, que claro está, el gobierno como que no estaba muy preparado para lo que se le venía, ¿no? Ahí también vamos a ver de lo que fue la ley de capitalización, por la cual Buenos Aires se convierte en capital de la República Argentina, y el tema de los inmigrantes, de cómo fue el proceso tanto de captar estos inmigrantes en Europa como de su llegada a la Argentina. Bien, vuelvo a repetirles, ustedes tienen seguramente, obvio, que por donde subimos estos cortos que vamos haciendo, mi mail para cualquier tipo de pregunta que me quieran hacer, cualquier duda que se les va presentando, porque uno acá va improvisando lo que tiene que decir. No es que no me lo recuerde, pero por ahí algunas cosas se me van o algunas cosas no quedan un poco claras y no es lo mismo que estar en el aula. Trato de hacerlo lo mejor posible para ustedes y subir estos cortos para que tengan una explicación de lo que es el tema.
Voy a acompañar este corto, como lo hago habitualmente, con una foto de una red conceptual para que a ustedes le quede básicamente lo que estamos viendo, pero ante cualquier duda no duden en mandarme la consulta, así para lo que puede ser el próximo encuentro irlas evacuando, ¿no? Bueno, por hoy lo vamos a dejar aquí y les mando un saludo y que tengan un muy buen comienzo de semana. Hasta luego.